las nos va a explicar las generalidades de cómo funciona el título, para qué sirve, pero también quiero que aprovechemos de hacerle algunas preguntas que los pueda a ustedes estar previniendo de tomar ese paso, de ya comenzar a generar, porque en realidad esta profesión puede tomar 2 años, 3 años, hasta que la dominemos. Entendemos que estamos en otro país, en otro idioma, y para eso es el equipo de Business 101, para hacer esa transición mucho más fácil y llevadera. Así que bueno, en respeto del horario del doctor, doctor, no sé si usted quiere primero presentarse a nivel personal con el equipo, y así aquellas personas que no lo conocen, que no lo han visto en Lima, pueden saber qué hace usted en el equipo y un poquito de usted también, por favor. Ok, bueno, buenas noches a todos. Yo soy Alex Cubas, yo soy abogado principal de Cubas Law Group y de T2 Law. Soy el abogado que trabaja con Business 101 para apoyar toda la parte legal y de títulos cuando viene la compra-venta de las propiedades. También soy broker de KG International Realty, que es la madre de Business 101, la que le permite a generar comisiones de la venta de bienes raíces acá en la Florida. Entonces yo estoy aquí para apoyarlos todos. Disculpa que hace tiempo que no los veo muchos de ustedes. Algunos desde Lima, otros todavía no los conozco, pero aquí estoy. Le quiero hacer saber a todas que estoy disponible a cualquier hora. Ustedes me pueden contactar por WhatsApp, por correo electrónico o por este medio, por el grupo por el grupo de Business 101. Estoy disponible para hacer Zooms, para aplicar con ustedes, con sus clientes, para aplicar el proceso, para darles esa confianza a los clientes que piensan invertir en Estados Unidos. Yo estoy aquí, yo y mi equipo también estamos aquí para apoyarlos a ustedes y darle esa confianza a sus clientes. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo de ejercicio lleva usted? Mucho, 28 años, 28 años de que estoy trabajando en bienes raíces bueno, como abogado, practicando como abogado y como broker de real estate son ya como 10 años. Ok. Bueno, entonces, siguiendo el tenor de la presentación que todos tienen a mano, vamos a hablar de qué es el seguro de título y cómo te protege. En este caso, cómo te protege a ti como usuario y evidentemente a vuestros clientes. Entonces, doctor, si usted se fija un poquito, vamos a hablar de qué es el título. Gracias, Erika. Adelante, sigue. Sigue. Ahí. No, retorna, por favor. Eso es. ¿Qué Okay. es el título? ¿Qué es el seguro? En fin, todo lo que está ahí. No tiene que ser en esa orden, va a ser una cosa conversacional. Sí, le quiero explicar también estos temas del seguro de título, como es algo que no es conocido en Perú, bueno, en Latinoamérica no es conocido, es algo que quizá va a ser difícil para entender en poco tiempo. Es algo que uno tiene que lo vive, mira la experiencia y a ver cómo es el proceso legal aquí, el proceso de la escritura, de la titulación de una propiedad, que es un poco distinto de cómo es allá. Ahora, algunas cosas sí son parecidas. Hablando de títulos, lo que nosotros nos referimos a títulos es la escritura de la propiedad y cómo eso se puede asegurar. Es decir, asegurando su posición como dueño, sus intereses en la propiedad. Un dueño compra, le dan intereses, que esos intereses representados por la escritura, pero como uno sabe que el que le vendió realmente es el dueño, cómo sabe que no hay embargos. Esa es la parte de titulación que nosotros hacemos aquí en cada proceso. Después nosotros, como parte del proceso, hacemos el estudio del título hacia 30 años atrás para revisar si hay, y 30 años atrás, esa cifra, ese número va a salir
son 30 años porque hay una ley que dice que si algo no está registrado, si es algo más de 30 años, se puede extinguir contra el título, si no es registrado de nuevo o renovado esos intereses. Entonces nosotros miramos 30 años atrás para ver cuál es la condición del título, qué hay contra ese título y qué se necesita hacer para limpiar el título para que cuando el inversionista compra, ya el título está limpio. Doctor, por ejemplo, el martes pasado en Perú me comentan que lo que se hace es el estudio del CRI, que aparentemente es el estudio desde la incepción, desde el Claro. nacimiento de la propiedad. Entonces yo les explicaba eso justamente de la ley y creo que hay 30 años y 50 años, pero la pregunta que ellos tienen es, ¿realmente a los 30 años caduca cualquier gravamen anterior, cualquier penalidad, cualquier cosa que esté pesando sobre la propiedad? Sí y no. Sí, pero hay ciertos gravámenes que sobreviven y son cosas como los impuestos de la propiedad. Okay. Pero básicamente todo gravamen, hasta, por ejemplo, los documentos de un condominio. Un condominio registra un documento que dice que tienen un embargo, un lien contra la propiedad. Ese embargo se paga mensualmente y uno queda con su propiedad sujeto a los intereses del condominio. Cada 30 años ese condominio necesita registrar esos documentos de nuevo para que sigan existiendo y sigan sus derechos. ¿Okay? Entonces la ley sí, generalmente como abogados nunca voy a decir sí siempre, pero en 99% de los casos esas cosas sí tienen que se extinguen si no lo renuevan cada 30 años. Entendido. Las cosas que no se extinguen ya aparecen en el título y sabemos lo que son. Y esas son cosas que... Y el seguro de título, si es algo que falta, el seguro de título protege contra eso también. Ok, gracias. Entonces, El proceso en sí, no, todavía estamos en la, ajá, el proceso básicamente es buscar entonces, doctor, los gravámenes, las multas, y luego se extiende una carta de protección temporal, ¿no? El jacket, bueno, en el proceso, cuando nosotros recibimos un contrato de compra y venta, nosotros empezamos buscando los nombres que hay registrado contra la persona, comprador y vendedor igual, y después miramos el título de la propiedad, a ver qué existe contra la propiedad. Cuando yo digo contra, son cosas que, embargos, básicamente, y contra la persona, una persona también puede tener antecedentes que pueden causar embargos contra el inmueble. Entonces eso se tiene que examinar también. Hacemos todo ese estudio y se produce un documento que es el Title Commitment, que es un documento de obligación, diciendo, estas son las condiciones necesarias, los pasos que tenemos que hacer para poder asegurar el título. Nosotros es como un checklist, ¿ves? Uno va limpiando condiciones, cada claro. cosita y cuando terminamos, ya el título está limpio y está sanado y se puede emitir una póliza de título. Esa póliza de título es un seguro, igual que un seguro de una casa, seguro de un auto, seguro de vida, que protege al dueño hasta el monto de su inversión, el precio de compra, contra antecedentes de la propiedad o embargos en la propiedad. Ok. Doctor, y entonces, ¿cuál es lo más importante para que nuestro equipo sepa cuál es la importancia entre usar un abogado versus un agente que es no abogado? Porque se ve mucho en la Florida, sobre todo el público latinoamericano, que dice, bueno, yo voy con una referida o un referido, un amigo, un primo, ¿y cuáles son las consecuencias o digamos, los errores más frecuentes que se ven cuando el público utiliza una persona que no es abogado versus un abogado? Principal, principalmente yo pienso que tener un abogado es una experiencia y es como una educación aparte, única,
que ayuda dentro del proceso. Una educación que un agente de título no necesariamente tiene. Y no, si lo tiene, es abogado. Y eso ayuda en la sanación del título, en el conocimiento de los procesos, cómo ligar con la aseguradora. Por ejemplo, si un agente de título me dice, necesitas X documento y el documento es imposible encontrar, el abogado puede decir, bueno, déjame hablar con la aseguradora y convencerlos a encontrar otro proceso legal quizás que tenemos que hacer, pero pues, el conocimiento de la ley ayuda con eso. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, el título viene de una corporación y el nombre de la corporación está mal escrita. Es decir, que el vendedor realmente no es el vendedor. Es una Wow. empresa con el nombre que aparece en el título. ¿Cómo se sana eso? Eso fue un caso real, donde con mi experiencia y mi conocimiento de Fannie Mae, de las corporaciones del gobierno, yo pude solucionar eso, encontrar la persona correcta, preparar el documento correctamente, algo que la compañía de título que representaba el vendedor no podía hacer, no tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Es una experiencia que tenemos los abogados de la educación, es una forma de pensar que es sumamente importante para este proceso, para el análisis necesario para el proceso de títulos. Un entendimiento de título que es único. Yo realmente no tengo... Yo conozco agentes de título, no voy a mentir. Agentes de título que conocen su negocio, saben hacer esto, pero hasta ellos me contactan a mí y me preguntan a mí para cómo solucionar problemas. Gente de que con 25 años de experiencia. Ahorita me acabo de enviar un correo contestando de un agente de título una explicación de un párrafo dentro de una hipoteca. Son Bien. cosas que es bien importante que tener un abogado con ese conocimiento que apoya a su cliente. Doctor, otra pregunta que también saltó o se hizo el martes pasado es acerca, creo que ya lo vamos a ver en las filminas posteriores, pero también acerca de la cuenta fideicomiso. No sé si usted recuerda el caso real de una persona que también era agente y no abogado y colectaba el dinero de fideicomiso y luego desapareció. Entonces, de nuevo, solamente para enfatizar ahí la importancia de contar con un abogado y un agente, ¿no? Que realmente ustedes están regulados por el Florida Bar. Sí, caso real que el cliente hizo un refinanciamiento de su propiedad, es decir, pagar una hipoteca con una nueva hipoteca. Y cuando la compañía de títulos recibe el dinero en su fideicomiso, nunca pagaron la otra hipoteca. Se llevaron el dinero. Y después cerraron la oficina y se metieron en litigio, claro. Pero, ¿qué le pasa al cliente? Quedó con 2 hipotecas por 6 meses, fajado con la aseguradora que le pague la hipoteca, la primera. Fue una lucha. Son cosas que los abogados, nosotros estamos regulados por el comercio de abogados, ¿cómo se dice? El colegio de El abogados. colegio de abogados, perdón. Y ningún abogado, bueno, muy pocos abogados van a jugar con su licencia. O sea, Correcto. por $200,000, $500,000 que se pueden llevar, no vale la pena. La reputación y la licencia que tenemos. Pero eso, y otra vez, la compañía de título, el cliente lo refirieron a mi oficina, decidió ir con un agente de título que no era abogado, y mira lo que le pasó. Y el mismo cliente me dijo, ¿por qué no fui contigo? Y yo digo, bueno, es decisión suya. Yo estaba aquí, Correcto. ya me conocía de otra transacción. Ok. Siguiente filmina, Erika, por favor, si fueras tan amable. Doctor, esa es otra cosa que todo el mundo pregunta. ¿Por qué tengo que tener un título y cómo me beneficio al tener uno? Ok. ¿Por qué tener el título? Bueno, Porque es importante comprar un título un seguro perdón, de un seguro de título. tu título, correcto, disculpe.
Claro, bueno, el seguro de título protege la inversión. Es que todo el mundo puede cometer un error y quizá alguien le hace el examen de título y no encuentra un problema con el título. El seguro de título lo protege. Ejemplo real. Ahorita nosotros estamos haciendo una transacción, son 49 unidades que se están vendiendo y son 7 compañías apartes que son dueñas de varias unidades en este condominio. Y de las 49 propiedades, en 15 hay errores en los títulos anteriores. Es decir, un ejemplo, como el ejemplo que le di antes, el nombre de la compañía está mal escrita o la compañía se formó después de recibir el título, es decir, que no existía cuando se le entregó su escritura. Wow. En algunos de esos casos, los vendedores tienen seguro de título. Y cuando nos dan ese seguro de título, ya nosotros no nos tenemos que preocupar por los problemas anteriores, porque el seguro de título protege si hay un problema. Si, por ejemplo, la compañía se llama, por decir, XYZ. X, Okay. Y, Z, ajá. Sí. Y uno pone WXYZ. Se confunden, le agregan una letra. El seguro de título va a proteger que si existe una compañía WXYZ aparece reclamando esa propiedad, el seguro de título va a defender al dueño. Y no es necesariamente a corregir el título anterior, porque tiene el seguro de título. Esas son protecciones que uno puede tener para su cliente, porque, por ejemplo, imagínense si el inversionista compra, el vendedor le da un título malo, con error, puede ser un error, no es que de mala fe, con error, y de pronto se encuentra que otra persona está reclamando ese título, porque dice, no, yo era el dueño. Ahora el seguro de título lo protege. Lo defiende. Es decir, si tiene que poner demanda, el seguro de título paga la demanda y pone abogados para pagar esa demanda. Y al final, si es que pierden el caso, el inversionista por lo menos recupera el valor de lo que pagó por la propiedad. Sí, la plusvalía, claro, en caso Sí, sí. de llegar a perder. Ok, siguiente filmina, Erika, fueras tan amable, por favor. Doctor, en unas palabras fáciles de entender, ¿qué cosa es el título realmente? Usted dijo que puede ser como el título de la salud, perdón, el seguro de salud, el seguro de un carro, el seguro de una casa. En este caso, desafortunadamente en Latinoamérica no conocemos lo que es el seguro de un título, ¿no? De propiedad. En este caso, el seguro protege el título de la propiedad de la persona o de la corporación y antes de que se pueda vender la propiedad, el título tiene que ser comercializable o marketeable, como se dice en Spanglish. ¿Y qué defectos puede usted comentar entre varios que usted haya visto que son inaceptables para que un comprador prudente y educado pueda continuar con la transacción? Bueno, primero, el título, como dice en la pantalla, se refiere a los derechos de la propiedad y posesión de la propiedad. Y eso es lo que estamos asegurando, que los derechos que tienen son únicos y protegidos. No hay otros derechos o otros intereses contra esa propiedad. ¿De qué defectos? Bueno, varios, pueden ser varios. Muchos para decir. Yo creo que una de estas slides tenemos unos ejemplos que le podemos dar Ah, sí, más abajo, sí, correcto. más abajo. Ok, entonces en el siguiente, ahí dice, ¿no? Vamos, siguiente, por favor. Ajá, no todos los defectos son parte del registro público. Ahí está. Claro, defectos ocultos. O sea, son cosas que yo pensaba, cosas que hemos visto, que son tantas, tantas cosas. Que no saltan de inmediato cuando se Nada, hace title search, ¿no? claro, puede ser, por ejemplo, una violación contra leyes del condado que no están registradas todavía como gravamen. Puede Un ser permiso sin cerrar, tal vez.
herederos que aparecen, que quizás la persona, hay un dueño. Una cosa que sí hemos visto es donde, hablando de sucesión, cuando un esposo o esposa fallece, quizá los intereses del fallecido no fueron determinados por la corte y eso queda pendiente. Y eso, el fallecido, el esposo o esposo puede tener herederos que tienen interés en la propiedad. Muchas veces la gente no se dan cuenta de eso porque dice, bueno, yo soy el esposo, yo puedo vender. Y el agente de título no hace la revisión de la historia de la propiedad y no se da cuenta que quizás la forma que aguantaron el título, la esposa tiene ciertos intereses aparte de los intereses de la esposa que los hijos de ella heredaron. Detalles, pero eso es un defecto que es difícil de ver porque uno tiene que ver no solo que eran dueños de la propiedad de esposo y esposa, pero en qué forma eran dueños. Si es una propiedad de inversión, es posible que eran dueños en partes iguales y no los dos dueños de toda la propiedad. Son unos detallitos, pero cosas que pueden Marcando suceder. diferencia. Sí. Doctor, entonces cuando, por ejemplo, yo lo mencionaba en tipo de broma el martes pasado, sobre todo se ha visto mucho los caballeros, ¿no? Que a la hora que se muere aparecen 2 y 3 esposas con los diferentes deudos. Y entonces en ese caso todavía hay que pasar por un proceso de sucesión o cómo se, digamos, se afrontaría este reto. Bueno, depende de la situación, pero posiblemente tendrá que poner una demanda para aclarar. Caso real. Estaba haciendo un cierre con un cliente y el cliente estaba sentado en la mesa con su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad? Y él estaba comprando la propiedad con una amiga que estaba ahí, que eran amigas de la familia, que lo estaba ayudando por su crédito. Y preguntamos, ok, ¿y su esposa va a firmar la hipoteca? Y dice, ¿cuál esposa? Y yo, excuse me, ¿cuál? Sí, estaba casado legalmente en otro país y esa es la esposa que estaba sentada con él, pero también estaba casada con una persona en Nueva York para los papeles. Esos son 2 matrimonios legales. Uno o el otro va a ser ilegal. Pero ¿qué pasa si la otra esposa aparece y reclama intereses en la propiedad? En algún momento se puede probar que el segundo matrimonio era ilegal y no tenía efecto. Pero hasta que se pruebe eso, ella puede aparecer y decir, soy la esposa. Yo tengo un interés en esa propiedad y me la vendieron. ¿Ves? Esas son ¿Cuál es cosas que, eso? Ajá. No, eh, adelante, eh, adelante. esos son defectos que pueden aparecer y lo digo, caso real, no Caso que la real. esposa vino reclamando, pero es un caso real donde la posibilidad existe, ¿sabe? Una persona puede tener una segunda esposa o esposo que aparezca reclamando contra una propiedad. Esas son cosas. Aunque sea en otro país, por ejemplo, o en otro estado, esa primer matrimonio puede tener automáticamente derechos sobre la propiedad que adquiere el esposo, o en este caso la esposa, no importa. Si el matrimonio es un segundo matrimonio, la persona sigue casado con una persona de otro país, por ejemplo, Ujú, ujú. el segundo matrimonio no es legal y no va a tener efectos. Okay. Pero si la esposa o esposo del segundo matrimonio viene reclamando con un papel legal que dice, mira, aquí está el acto de matrimonio, estamos casados. Se tiene que probar que ese documento es inválido. Hasta probar eso es un proceso legal. Es algo que va a parar una venta, es algo que puede llegar a demandas. Entonces, esas son cosas que uno tiene que mirar. Esos son defectos en el título que uno puede considerar que puedan aparecer. Si eso aparece, por ejemplo, vamos a decir que en el caso de que el hombre no dice nada a la segunda esposa y compra la propiedad, después la vende, va y vende esa propiedad y él firma y su esposa firma. La otra esposa de Nueva York aparece y le reclama al comprador. Mm. Ese comprador tiene seguro de título. Él compró con un abogado y compró su seguro de título.
El seguro de título lo va a defender. Él no tiene que probar y abrir una demanda para probar que ese matrimonio es ilegal. El seguro de título va a hacer ese proceso por su parte. Y lo va a ganar. En ese caso lo va a ganar. Y ahí es donde el seguro de título lo protege de defectos ocultos, porque es imposible saber ese defecto. Imposible. En el caso mío, yo le pregunté, o el cliente se zafó la lengua y lo dijo, que tenía otra esposa, pero no era, entonces, ¿sabes? Se puso en la mesa. Pero es un ejemplo de un efecto oculto que es, y cómo el seguro de título lo protege. Maravilloso. Entonces, ya ese comprador, a pesar de lo que pasó con la pareja número 1, está protegido. Entonces, la aseguradora, que es Old Republic y Fidelity, salen a defender al comprador y Correcto. pagan los gastos legales, y el comprador en realidad tiene una paz mental de que no va a perder su inversión, ¿correcto? Correcto, exactamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, por favor. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Melina Gavidia. Qué gusto de verla ¿Cómo nuevamente. estás, Medin? Gusto escuchar de ti. De alguna ¿Cómo manera, estás? doctorcito. Entonces queda claro, entonces digamos que esta aseguradora, el seguro que se compra en la casa, queda claro que cubre, digamos, acá en Perú se llama daño moral. Entonces cubre lo que es daño moral y daño económico, ¿no? Está tipificado, supongo, ahí en el código de ahí de Estados Unidos, ¿no? Supongo que debe ser así. Bueno, daños económicos depende. Por ejemplo, si el seguro de título protege, si pierden el caso, el seguro de título sí le está protegiendo la inversión. En ese sentido, hay Por el monto total. por el monto total, correcto. Igual Entonces, los ahí se gastos cubre de todo. honorarios, si tiene que traer una demanda, cubre los honorarios de los abogados y no cuesta nada, absolutamente nada al cliente. Donde sí pueden perder económicamente es si la propiedad aumenta en valor y no le van a pagar esa parte. Claro, Eso, la plusvalía. La eso será diferencia, digamos, la diferencia. Si la hubiera subido diferencia, 50.000 correcto, dólares, solamente lo que se hizo en el contrato. Por 500.000 cubre seguro. Ya se correcto, determina, ¿no? correcto. Okay. Gracias, muchas gracias. Okay. Doctor, y hay dos tipos de títulos, ¿no? Es uno del que compra y también el otro de la propiedad, perdón, del título como tal, ¿correcto? O sea, por ejemplo, cuando uno compra y está financiando, porque muchos inversionistas, al menos los que vemos, sacan una hipoteca para poder acceder a la compra de la propiedad. Entonces, en ese caso, Sí. el banco les exige una... Sí, déjame explicar. El banco va a exigir cuando compra con financiado con hipoteca, el banco va a exigir un seguro de título que protege el banco, el valor de la hipoteca y protege que el banco tiene la posición de embargo contra la propiedad que ellos quieren, sea primera posesión. ¿Okay? Es decir, si ellos tienen que ejecutar contra la propiedad, lo pueden hacer sin tener que pagar otros embargos. ¿Okay? Eso el banco lo exige. Perdón. El banco exige eso, pero eso no lo protege al comprador. Es una póliza de prestamista. Hay una póliza también de dueño, que es la que estamos hablando más que nada aquí, que es la importante para sus clientes. Funcionan de igual manera, solo que uno protege el banco, los intereses del banco, y la otra protege el comprador. Pero lo bueno, doctor, es que cuando se compran ambas, creo que la segunda es, el precio es minúsculo. Sí, se paga lo que dicen la póliza simultánea, donde la segunda póliza se cobra, y digo la segunda póliza, la que tiene menos valor, normalmente la del banco, se paga $25, básicamente. Maravilloso. Y bueno, próxima filmina, Erika, por favor. Ok, hay algunos aquí ejemplos Sí, en los efectos ocultos más comunes, ¿no? sí, y desgraciadamente en la Florida, esto de título falsificado
es algo que vemos bastante aquí. O sea, más que nada cuando en terrenos. Hay muchos terrenos en la Florida que no están desarrollados con casas o con propiedades. Y muchos de esos terrenos, en los años 80 y 90 vendieron muchos terrenos hasta los 2000. Muchos terrenos que la gente no hicieron nada con ellos. Ahora estamos 20, 30 años después, la gente muere. Gente en otros estados mueren con esos terrenos. ¿Y qué pasa? Hay malactores que van y encuentran eso y hacen un título falsificado como si esa persona le había transferido el título a ellos. Son cosas que yo tenía un caso como ese, un cliente, justamente un cliente peruano que estaba comprando un terreno de esos. Y haciendo el proceso encontramos que el dueño, el vendedor, que decía que era el dueño de la propiedad, tenía un título de un estado, es decir, de una persona que había fallecido en otro estado en New Jersey, era de New Jersey. Y cuando hacemos el estudio, no encontramos nada diciendo que esa persona falleció, ni que habían puesto un caso para determinar los derechos, la herencia de esa persona. Y cuando le pido al vendedor más información, se me desaparece. Nunca compramos el lote, nunca cerramos en el lote, porque eso fue una cosa que encontramos antes del cierre. Ahora, si esa persona hubiera tenido todo su fraude en orden y no vende ese lote, el seguro de título protege en ese caso. Usted mencionó en algún momento, doctor, que el seguro de título inclusive lo protege al asegurado y inclusive hasta después de vender su propiedad, ¿correcto? Yo le escuché, me parece que sí, el otro día. Sí, el seguro de título sigue la propiedad después. Si el comprador con su seguro de título vende la propiedad y después ese comprador vende la propiedad y encuentra algo de antes de haber comprado la persona original, el seguro de título sigue protegiendo. Ok, maravilloso. Robo de identidad, el vendedor casado, ¿no? Ya lo hemos Sí, ya los hemos hablado algo herederos, de eso. Sí. los caballeros, escrituras firmadas por menores de edad o personas mentalmente incompetentes o confusión creada por nombres comunes. Eso también se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, Sí. José Sánchez o Pepe Pérez, literalmente, ¿no? O Sí, Pedro. sí, eso Pedro. pasa mucho aquí. Y en ese caso, doctor, ustedes cómo continúan con la investigación de los homónimos, cómo hacen, por ejemplo, con un inversionista le piden la cédula, el pasaporte y a veces hasta la partida de nacimiento de su país, ¿correcto? Sí, tenemos que pedir todo lo necesario para probar con ciertitud que esa persona no es la persona nombrada en el documento que está poniendo un gravamen o embargo contra la propiedad. O si es la misma persona, entonces se sabe que se tiene que pagar esa cosa, ese embargo para liberar la propiedad. Ok. Próxima filmina, Erika, por favor. Acá tenemos, sí, los defectos fácilmente detectables o que aparecen de forma inmediata cuando ustedes hacen la búsqueda de la propiedad, ¿no? Del título en este caso. Sí, Hipotecas que no hayan sido pagadas, ¿no? Impuestos sí. que no hayan terminado de pagar. Sí, las cosas que para Apropiación. nosotros son obvias, pero sí, son cosas porque esas son cosas que están registradas en los archivos públicos del condado, De cada entonces, condado. de cada condado. Entonces es fácil de encontrar esas cosas. Doctor, el martes pasado, por ejemplo, nos preguntaban, bueno, estábamos hablando del CRI y en fin, pero ustedes en realidad no solamente se llevan del software que les prepara o que les da las aseguradoras, sino también aparte contratan a una compañía tercera como PropLogix, que literalmente mandan personas humanas a registrar, o mejor dicho, hacer esa pesquisa, ¿no? De Eh, buscar.
Es que hay dos cosas, dos búsquedas que hacemos contra la propiedad. Y una es lo que aparece en los archivos públicos. Y eso lo hacemos por el sistema que tenemos. La segunda parte son embargos o defectos con el condado, violaciones del código de la ciudad, la municipalidad, o hizo agua sin pagar, trabajo hecho sin permisos. Eso no necesariamente aparece en el archivo público. Lleva un proceso que llegue hasta que llegue a ese punto. Pero antes de ese proceso todavía el embargo va a empezar desde cuando de la violación, no cuando se registra la violación. Entonces, sí, como dice Norma, nosotros mandamos personas, tenemos compañías que hacen esa búsqueda con la ciudad y con el condado. Y nos dan esa información también para asegurarnos que realmente no existe algún embargo contra la propiedad. Gracias. Siguiente, Erika, por favor. Todas estas cosas les explico que lo que ustedes ven aquí es para darle una idea básica de este proceso. Yo sé que ustedes tienen que dar esa seguridad a sus clientes cuando hablan con ellos, que el proceso es un proceso seguro, que están trabajando con gente que realmente lo van a proteger o ayudarlos en este proceso. Todo esto es algo que la clase para sacar licencia son 16 semanas. Es imposible de hacer una enseñanza en todo en un Zoom, pero sí quiero que ustedes estén cómodos y tengan confianza en el proceso y en el equipo que tienen detrás de ustedes. Claro, básicamente, gracias por la aclaración, doctor, porque definitivamente esto es solamente para que ellos, nuestros agentes, nuestros asociados, puedan tener esa tranquilidad, ¿no? De que usted y su equipo hace todo esto por nuestros clientes y los clientes que ellos traigan digamos, al proceso de compra. Efectivamente, no, esto no es para que uno se asusten y diga, yo no entiendo. Justamente el martes se comentó, ¿no? Es mucho para aprender. La idea es solamente que tengan una idea de cada cosa y cómo funciona, pero siempre delegar a los profesionales. Hay una pregunta que me entró por el chat, que me ¿Ok? pregunta normalmente cuál es el costo de este seguro. Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El costo del proceso en sí, de los trámites que se hacen para poder asegurar el título, uno puede esperar que sea entre 1 y 1% o 1,5% del valor de la propiedad. Dentro O sea, de ese, 1.5 del valor de la compra. del valor de la compra. De la propia. Ajá. Sí, dentro de ese monto está incluido el seguro de título, que se cobra. Hay una tabla legal, una ley que dice esto es lo que se puede cobrar para seguro de título. Es un mínimo que se puede cobrar. Algunas compañías sí cobran por encima del mínimo, pero nosotros no. Nosotros cobramos lo que dice la ley que podemos cobrar, y no se puede cobrar menos. Es por ley que se tiene que cobrar ese monto, que son por los primeros $100,000, se cobra $5.75 por cada $1,000. Es decir, una póliza de título de $100,000 cuesta $575. ¿Okay? Sí, eso lo vemos prácticamente todos los días. A veces cuando uno está haciendo un préstamo o está tratando de comprar algo y nos traen una propuesta de título de otras compañías y le dicen, bueno, yo te voy a cobrar menos en lo que es el settlement, o sea, el servicio. Pero lo que no se dan cuenta los clientes es que abajo, en lo que es FedEx, en lo que es la transferencia de dinero, hasta que el mismo seguro, misceláneos. hasta que el mismo seguro de título le pueden subir. Por ejemplo, si compran con hipoteca, tienen la póliza del dueño, por decir de $100,000, y están financiando el 80%, $80,000. La segunda póliza no le va a costar, no va a estar basada en los $80,000, son $25.
pero hay compañías que le van a cobrar $250, $300 para esa misma póliza que Wow. tiene un valor de $25. Y eso es ilegal, doctor. O al menos va en contra de los estatutos. No es ilegal, pero nos dicen que no debemos hacer eso. No les gusta, al Estado no le gusta que se lo Abuso. cobre al cliente, sí, porque lo ven como un abuso al cliente. Sí. Eso es bien importante, doctor, que usted les dé o nos dé a todos esa parte también humana y de integridad, ¿no? De integridad y transparencia, porque usted ha mencionado que no es ilegal y que podría usted hacerlo, sin embargo, opta por no hacerlo, ya por un tema de ética e integridad, ¿correcto? Y le voy a explicar. Yo como abogado no necesariamente represento todos los clientes que hacen un cierre con nosotros, que compran seguro de títulos. Esa representación de abogado es un contrato y que crea esa obligación. Pero sin embargo, como abogado, yo siento que tengo la obligación de proteger el público y de no abusar el público, porque eso es malo para el negocio de abogados. Por eso que la gente piensa mal de abogados, porque piensa que abusan. Y para mí, la ética mía, personalmente, como yo me he criado como profesional y como persona, es de no abusar. Yo hago esto para ayudar al inversionista, sea una familia que está comprando su casa o alguien que quiere comprar un edificio de $100 millones. La ética es proteger los intereses del cliente, aunque no sea mi cliente necesariamente, pero tengo eso en mente, que no puedo abusar de la gente. Gracias, doctor. Siguiente filmina, por favor, Erika. Ahí está ya cuando emiten el title commitment, o sea, la promesa de la emisión del seguro. Habla de revisar los planos del terreno, recopilar la información no pública, que es lo que usted acaba de hablar, y todo lo que son arbitrios, luz, agua, teléfono, cable, que estén pendientes. También los pagos de la asociación. Y dice aquí envío de los detalles del cierre al prestamista. Oh, ok. Sí, eso es bien importante, doctor, que siempre nosotros, o al menos usted, a través de Cubas Law y de Título, mandan al prestamista entre 10 y 14 días ¿cómo se dice? Un CD, un Closing Disclosure, o una, ¿cómo se dice? Propuesta de los gastos con bastante anticipación para que nadie esté sorprendido, número uno. Y número dos, también para que manden su dinero a través de su banco en una cuenta fideicomiso que es usted la que lo maneja a través de la cuenta que está, ¿cómo se dice? Protegida por la Florida Bar. Eso es algo que también crea mucha ansiedad en una compra, digamos, de un extranjero. Dice, ok, yo tengo que mandar la diferencia, por decir el 20% o el 30% de cuota inicial. ¿A dónde va a ir mi dinero? ¿Dónde lo van a guardar mi dinero? Si mi dinero va a ganar interés o no. ¿Cómo sé que va a estar seguro? Y esa es una parte muy crítica, doctor, que sé que es un tema largo, pero si lo puedo resumir rápidamente entre que ya está todo claro, la línea del comprador, la línea del vendedor, y entonces el que compra, correcto, es el que tiene que enviar el dinero para los gastos, tanto de cierre como para la compra de la propiedad. En ese caso, ahí ustedes, ¿qué es lo que hacen para que el comprador esté al día o sea, que sepa lo que va a pasar? Todo el dinero de la compra, los depósitos de inicio y el dinero para terminar, para completar la compra, entra a fideicomiso y después la compañía, nosotros, T2 Law, le hacemos todos los pagos de ahí. Así actuamos como intermediario entre el comprador y vendedor. Le pagamos al vendedor, así le pagamos la hipoteca del vendedor si es que tiene para cancelarla. Y todos los embargos nosotros los pagamos directamente. Y después de pagar todo, se le paga la diferencia, lo que sobra al vendedor. Así que nosotros nos podemos asegurar que todo está limpio en el momento del cierre. Y
¿sabes? No tiene ese peligro que el vendedor se va a ir con el dinero y no pagar su hipoteca, no cancelar la hipoteca o no pagarle el condominio, lo que le debe hasta el día. Entonces nosotros actuamos, le dicen el settlement services, el settlement, esa palabra settlement, se refiere a ese momento donde todo el dinero llega a la cuenta y se le paga a todo el mundo y hace el cambio de dinero por documentos, la escritura por el pago al vendedor. Magnífico. Entonces, ustedes son los que distribuyen el dinero Correcto. para cada quien, asegurándose así que en realidad el comprador, como yo les mencioné el martes pasado, literalmente se para de la mesa de cierre con su título en la mano, ya que Florida es un title state, un estado donde le dan el título el día mismo de la transacción. ¿Correcto, doctor? Correcto, correcto. Maravilloso. La próxima, por favor. Ok. Aquí habla un poquito de qué es lo que revela, digamos, ese title commitment, qué es lo que va a aparecer que usted mencionó, los requisitos, las excepciones. Es como que la aseguradora le indica a usted, ok, yo le voy a asegurar a Pepe Pérez esta propiedad, pero con el requisito de A, B, C, D, y todos tienen que cumplirse antes del cierre y la emisión final de la póliza, ¿correcto? Sí, básicamente sí, ese es el compromiso de título. Eso me gustaría, ahorita no, pero en un futuro cercano, Pero CD. con cuando vemos los primeros casos, ya puedo ir usando ejemplos real para enseñarle el compromiso de título de ese documento, enseñarle el closing disclosure o el settlement statement, que es la factura del cierre que tiene todos los gastos y ¿sabes? Toda la plata se cruza por ese documento para ver eso. Me gustaría poder enseñarle todo eso con ejemplos reales cuando, y Hagamos así una pequeña clase. hagamos una transacción y cuando tenemos esas transacciones, entonces podemos aprender del ejemplo de las transacciones que entran. De acuerdo. Claro, pero básicamente, ya que son las aseguradoras las que van digamos, correr el riesgo, por llamarlo así, ellos son los que les da a ustedes las excepciones y, perdón, los requisitos. O sea, yo voy a asegurar la propiedad en tanto y en cuanto se cumplan estos requisitos y hay algunas excepciones que usted tiene que discutir con los abogados de las aseguradoras para que ellos puedan aceptar esas excepciones, Sí, ¿correcto? claro, sí. Sí. De Nosotros, acuerdo. nosotros lo dejamos a ellos, la aseguradora, preparar el compromiso de título bueno, primero tener más recursos. Es algo que yo puedo hacer yo mismo también, como yo tengo la experiencia de estudiar los títulos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en el caso de cuando los tiempos están cortos, quizá la aseguradora va a demorar mucho tiempo. En esos casos, me dicen, mira, Alex, este tiene que ser, tenemos 5 días, no podemos esperar 3 para el compromiso de título. Si tengo suficiente información, yo puedo hacer el estudio de título más rápido y preparo el compromiso yo mismo. Ese es un buen punto, doctor, porque, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de ir a un referido versus un abogado, además de la responsabilidad que usted acarrea, usted puede, que en efecto lo ha hecho por varios de nosotros, los realtors aquí, estudiar o emitir un compromiso de título inclusive el mismo día. Sí, Entonces, sí, porque sí, todo el mundo quiere rápido y sobre todo si la compra va a ser al cash, ¿no? O sea, si no hay mucho que hacer y no hay que esperar un paquete o una aprobación de un banco, de una financiera, esa es otra cosa que usted también puede proveer a todo nuestro equipo, ¿no? Un sí, tratamiento sí, rápido y una opción que personalizado. tenemos para avanzar los procesos más rápido en algunos casos. Y tiene la misma validez como si lo hubiera hecho también la aseguradora misma.
Correcto, correcto. Incluso yo creo que yo tengo más Ajá. experiencia que muchos de los que están preparando estos documentos para la aseguradora. De acuerdo, doctor. Próxima, Filmina, por favor. Aquí estamos viendo un poquito de qué es lo que asegura la póliza en sí, ¿no? O sea, la póliza asegura, como usted lo dijo, el título, y no hay que confundir, que eso es el martes pasado, también lo aclaré, no hay que confundir el seguro de la casa con el seguro del título. Son dos cosas bastante diferentes, ¿correcto? Sí, sí, el seguro de la casa protege contra, ¿cómo se dice? Fuego, Fuegos, incendios, sí. Inundación, huracanes. Siniestros. Correcto, daños a la propiedad física, Ok. contra No. daños del título o problemas con el título. Ok, sí, eso también lo hemos mencionado. Próxima, Filmina, por favor. Ok, sí, eso también usted dijo. Entonces, hay lo que se llama los gravámenes, ¿no? ¿Quién tiene derecho primero? El senior lien versus el junior lien, ¿no? Entonces, aquí el seguro le cubre o le protege, mejor dicho, al comprador de cualquier otro gravamen que haya venido en el momento o después de la compra, ¿correcto? Correcto. Ok, asegura que la hipoteca ha sido ejecutada de acuerdo a la ley, Sí. asegura que la hipoteca es un gravamen válido. Claro, la hipoteca es en sí un gravamen. Sí, yo me imagino que Business 101, los clientes que vamos a estar viendo son compradores, inversionistas directos en comprando bienes raíces, pero también hay inversionistas que quieren invertir en préstamos, en dando hipotecas y préstamos. En esos casos puedo hablar directamente con, o sea, no creo que son muchos, pero yo pudiera asesorar de esta parte del seguro de título de prestamista también. O usted dice cuando una persona X hace un préstamo personal Claro, hacia un comprador, ¿correcto? Correcto. Yo tengo clientes por decir, invierten no quieren ser activos en la compra de una propiedad, pero quieren invertir en bienes raíces y lo hacen dando préstamos. Invierten $200,000 para que otro compre una propiedad, le prestan el dinero y ganan su interés como una inversión pasiva. Y ¿Y usted cuál le es la tasa? prepara los documentos a la persona que está La- prestando el dinero. Sí, le preparamos documentos, también hacemos el estudio de título para asegurar que ese prestamista esté en primera posesión contra la propiedad, que su préstamo esté protegido. Tengo varios clientes que hacen eso. Ok, doctor, y eso también saltó el martes pasado. ¿Se tiene que renovar este seguro cada año? No, es una vez, se compra en el momento de compra de la propiedad. Se puede comprar, si no lo compran a la compra de la propiedad, se puede hacer después. Uno que es dueño de la propiedad que no tiene seguro de título, puede asegurar su título con el proceso, pero eso se compra una vez. Después de eso sigue por toda la vida. O sea, se paga una Se sola paga vez una en vez, la se paga vida. una vez, No correcto. se tiene que renovar. Maravilloso. Próximo, por favor. Ya hemos hablado de algunas excepciones sobre lo que el seguro de título. Debemos hablar de lo que no cubre más bien, por ejemplo, doctor. Sí, la hipoteca, cuando un comprador compra con hipoteca, sí, impuestos a la propiedad que se pagan cada año. Y si no se pagan, el condado te puede quitar la propiedad, puede ejecutar contra la propiedad. Sí, eso es Que, algo que también se explicó, que no es como en Perú que les dan amnistías. Aquí te quitan la propiedad literalmente después del segundo año, ¿no? Si es que usted no paga los impuestos prediales. claro, bajando la lista de defectos, algo importante, defectos en el título conocidos por el comprador. Si el comprador está comprando sin hipoteca y sabe que hay un embargo contra la propiedad, pero dice, no, yo acepto ese embargo, yo lo voy a sanar yo mismo después, porque voy a construir y yo sé que tengo que hacer un proceso de todas maneras, puede aceptarle esos embargos, pero eso crea una excepción en el título. Es decir, que el seguro del título no lo cubre. Tengo una compradora ahorita comprando un lote que tiene embargo de la ciudad.
más de $100,000. Pero ella sabe que ya habló con la ciudad, antes de firmar el contrato, habló con la ciudad le dijo, eso se puede reducir a $28,000. Y para ella están dando un buen precio. Un lote en Miami que puede construir una casita y venderla en $400,000, lo va a adquirir por $60,000. Más Wow. los $28,000, le va a costar menos de $90,000. Ella aceptó eso. Yo no hay problema. Esos Correcto. son defectos conocidos. Ok, o sea, la persona asume el riesgo porque la va a volver a vender o va a construir encima de ese terreno y realmente no le afecta. Perfecto. Próximo, por favor, Erika. Aquí son los endorsements, Entonces, digamos, extras, ¿no? sí, esto que es más que nada parte de la póliza del banco. Esto es muy Lo que complicado pide el banco para cuando uno compra. Sí, es un tema largo. Es un tema tiene un tema largo. largo y un poco complicado también. Ok, pero sí existe que usted puede preparar endorsos, y ahí se comieron la R, los endorsos específicamente para un condominio y la aprobación de la Junta de Propietarios, ¿correcto? Son Sí, endorsos. sí, sí, entonces, De sí, acuerdo. Próximo, por favor. Eso también ya lo hemos tocado a manera conversacional. sí, Los abogados aquí lo versus pueden no ver. abogados. Siguiente. ¿Cómo puede ayudarle el seguro de títulos si usted es el comprador? También lo hemos visto. Le proporciona al prestamista, proporcionado al prestamista no le protege a usted, perdón. El seguro de título proporcionado al prestamista no lo protege a usted, el comprador. Claro, ese es para el banco. Entonces hay que siempre comprar el owner's policy, que es lo que usted ha mencionado. O sea que por $25 adicionales se está asegurando la persona como persona. ¿Correcto, doctor? Correcto. Y además de proteger la inversión de reclamos ocultos, como acabamos ya de tocar el tema. Sí. Próximo, por favor. Ok, la persona que vende es responsable de entregar un título limpio y que sea negociable en la medida que sepa de todo lo que existe, ¿no? Y si alguien se calla, igual se va a determinar cualquier cosa que esté escondida cuando ustedes hacen la búsqueda, ¿correcto? Sí, es la obligación del comprador, bueno, perdón, obligación Del del vendedor. vendedor de entregar un título negociable, pero el estudio del título es obligación del comprador. Es decir, que el vendedor no necesariamente tiene que avisarle que existen embargos o problemas. O Si el sea, no comprador, puede quedar si el com- callado. se puede quedar callado. Si el comprador no hace su estudio, puede decir, bueno, usted tenía la obligación, tenía el tiempo, un periodo dentro del contrato para hacer ese estudio. Si falló en eso, lo tiene que llevar así. ¿Ves? Entonces, es obligación del comprador asegurarse que el título es limpio, que lo que el vendedor le está ofreciendo es un título negociable. Doctor, algo que he visto que usted también hace, sobre todo para nosotros, que nos ayuda mucho, usted puede hacer un estudio no tan profundo, pero puede hacer un estudio prácticamente en media hora para que nosotros, los que queremos comprar, por ejemplo, para comprar, arreglar y revender, o comprar y quedárselo, usted más o menos nos puede dar información mucho antes de que nosotros podamos poner una oferta, ¿es correcto? Si es una oportunidad, una propiedad donde uno piensa que hay oportunidad, pero tiene algún riesgo. Miedo, claro. Por ejemplo, si está comprando una propiedad por ejecución hipotecaria, hay riesgos ahí. Entonces, antes de meterse en eso, son transacciones que no son normales, cosas que son mucho más rápidas. Uno pone una oferta, si gana la oferta en la subasta, tiene que pagar en 24 horas. Entonces, antes de poner la oferta en la corte, uno debe de hacer como mini estudio del título
que sí se puede hacer. Hay costos para eso, porque nosotros tenemos costos también, pero sí es un servicio que podemos proveerle. Doctor, ¿y ese costo es muy oneroso o cuánto más o menos estamos No, hablando? normalmente como $250. Yo digo normalmente porque algunas veces me piden lo que es el Lean Search también y eso tiene un costo aparte que siempre es igual. La compañía que hace esos estudios le tiene que pagar a la ciudad para Claro, ciertos casos. Entonces puede ser entre 250 hasta $500, más o menos. pero por lo menos uno tiene ya la seguridad de que puede poner una propuesta para comprar una casa que esté una propiedad en ejecución hipotecaria, pero ya teniendo una base, ¿no? Porque eso también nos estaban preguntando la vez pasada. Sí, claro, uno tiene que estar mirando cuando compra propiedades de ese tipo, uno tiene que mirar que tenga un valor por lo menos de 40% más de lo que va a pagar por esa propiedad. Entonces, Correcto, si no, quizá no vale la pena no comprarla y vale la pena. revenderla por los gastos. Entonces, el estudio de título es bien importante porque eso puede decir si hay embargos que uno va a asumir después de comprar la propiedad en la corte, que por los Correcto. supuestos le va a afectar el precio. Uno compra una propiedad que vale 500,000, le paga 200,000 y dice, me gané 300,000, pero encuentran que hay una demanda, o no demanda, pero como un orden contra la persona, un embargo federal que sigue la propiedad. Y esos pueden ser altos, porque no pagaron impuestos por 10 años y le deben al Uncle Sam $100,000. Y ahora la ganancia de 300,000 se convierte a 200,000. Es otro cuento. Claro, doctor, y eso Y también cuando uno le debe al IRS, le persigue la propiedad también, ¿no? O sea, si uno persigue le la, debe a sí, nivel persigue la personal, propiedad. le ponen un gravamen a sus propiedades, Correcto, correcto. excepto si es la casa de uno, donde uno mora, ¿no? ¿O no? Hasta la casa de uno. Ok, Una de las excepciones de la ley de Homestead, sí. que el Uncle Sam siempre se le paga. O sea que los taxes y la muerte están aseguradas en los Estados Unidos. Así es, así es. Es un dicho que siempre se utiliza aquí, los taxes y la muerte. Doctor, última pregunta. Próxima, por favor. Ya hemos visto cómo funciona el seguro, qué es lo que se busca, qué es lo que se encuentra, pero volvemos, ¿no? Ya hemos dicho cuál es la diferencia entre un abogado y un agente, pero aparte de eso, doctor, tengo entendido que usted, para el equipo de Business 101, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones, está siempre alerta de apoyarlos, de ayudarlos y darles digamos, ¿cómo se dice en español? Una opinión legal acerca de lo que va a pasar y lo que puede pasar antes de que eso suceda, ¿correcto, doctor? Sí, y lo que yo le ofrezco a los agentes de Business 101 es, primero, tenemos nuestro equipo de realtors, que son los que realmente van a estar preparando los contratos y, y haciendo la parte de la venta aquí en Estados Unidos. Ustedes deben a su cliente y nuestro agente va a manejar ese cliente acá. Todo por su interés, ¿verdad? Lo hacen juntos, lo van a trabajar juntos. Ustedes desde Perú y los agentes aquí desde Miami. Y esos agentes tienen conocimiento de los contratos, conocen el proceso y también me tienen a mí para apoyarlos. Créanme que me llaman todos los días, cada agente me llama con una pregunta y yo como el broker y como abogado le doy esa respuesta y ese apoyo. La otra parte es la parte legal. Este proceso que estamos hablando de los títulos, yo estoy aquí para guiar al cliente, el inversionista, de A a Z en este proceso. Y ustedes también. Quizá el cliente tiene confianza con usted y le hace la pregunta a usted. Usted me hace la pregunta a mí, le doy la respuesta o nos ponemos en Zoom. Lo importante para mí es que ustedes tengan ese apoyo, esa confianza, que le pueden ofrecer estos servicios a sus clientes, sabiendo que ellos van a estar protegidos y que el cliente va a estar informado también. Esto no es un proceso oculto, eso es para nosotros tener ese diálogo con el cliente para que ellos entiendan también. Yo prefiero tener los meetings, el Zoom. Usted me dice, tengo un cliente que quiero comprar,
tiene miedo, tiene esto, tiene esta pregunta. Vamos a hablarlo. Vamos a conversarlo. Hacemos un Zoom con el agente, con el cliente. Y si necesario, el agente aquí también. Para que todo el equipo que está manejando este cliente esté en la misma página, cómo ayudarlo. Perfecto, perfecto. Y doctor, ¿cómo se le puede ubicar? Última filmina, por favor, Erika. La última. ¿Hay otra más? Bueno, eso sí, ya, ahí está. Doctor, Sí. entonces, usted se pone a disposición de aclarar cualquier duda y también atender a los clientes, prospectos que tenga todo el equipo de Business 101 a través de un Zoom. Y esa consulta, ¿hay que pagarla? La primera consulta no se paga, es gratuita. Si empieza a crear muchas consultas, entonces será importante entrar en una relación comercial con el cliente, pero sí, estoy aquí para asesorarlos y no cobro por la primera consulta. Normalmente es una consulta de 30 minutos que le damos, plus o menos, yo no tengo el reloj contando. Y también, yo sé que ustedes tienen el chat de Business 101 en WhatsApp. Yo participo en ese chat, por lo menos lo veo. Y si me quieren contactar por ese medio, también me pueden contactar ahí. Maravilloso. Sí, porque usted me mencionaba también que el desconocimiento a veces da miedo para no mandar sus primeros contratos, pero usted mencionaba que es importante que se aprende también en el camino, ¿no? Conjuntamente con Sí, usted, con el realtor de acá. sí, este proceso es un proceso que da confianza cuando lo hacen, cuando viven en la experiencia. Cualquier negocio es así. Uno vive la primera vez y le da esa confianza a seguir haciéndolo de nuevo si le sale bien. Le prometo que va a salir bien con nosotros, con este equipo. Pero sí, es importante porque yo le puedo hacer mucha enseñanza de esto, pero al final la confianza que ustedes van a tener es cuando ven el proceso. Y yo sé que eso quizás es difícil tomar ese primer paso con el cliente, porque tampoco, ¿sabe? Se tienen que proteger ustedes mismos. Pero aquí estamos para darle toda la confianza que podemos de nuestra experiencia, de que le va a ir bien. Y yo sé que hay algunos de ustedes que quizá se sienten mejor si me llaman personalmente. Me pongo a su disposición para hacer esas consultas. Pero últimamente, para ustedes ganar de Business 101, las transacciones tienen que empezar a venir, ¿no? Correcto. Todo, Doctor, una preguntita última. sí, dime. Digamos que yo tenga un cliente que quiere comprar una casa de 500,000. Él tiene los 150,000. Él me pregunta cuál sería su tasa anual. Bueno, eso es una pregunta más para la financiera. Yo, Una prox. bueno, hoy hice un cierre de una persona con FHA, es algo aquí, un programa para gente que son norteamericanos, ciudadanos, y le dieron 5%. Estoy haciendo uno con extranjeros, le está dando un 10,5%. Los intereses que estamos viendo ahorita están entre 8 y 10,5 más o menos para el extranjero. Pero realmente no, como yo no hago, eso no es algo que yo veo todos los días en las tasas, porque esas tasas salen diario. Yo lo solo veo cuando veo un cierre. Entonces solo puedo decir, ¿sabes? Lo que yo vi, una tasa que quizás fue cotizada hace 30 días atrás, pero más o menos por ahí. Y el jueves los federales incrementaron 0.25. Gracias por tu pregunta, Melín. Es muy, muy importante que sepan también ustedes que las tasas oscilan, sobre todo en este ambiente que tenemos un poquito de inflación. La inflación estaba al 10%, luego bajó al 8% y ahora estamos al 6%. Entonces, este país es muy grande, su economía puede oscilar muy, muy rápido y a pasos agigantados. Entonces, el gobierno federal decidió incrementar las tasas
para así poder controlar la inflación. Y obviamente eso genera economía. Sin embargo, es importante que sepan que ya deben saberlo también, seguramente han notado que los precios de las propiedades han bajado sustancialmente. Entonces, si bien es cierto, las tasas están un poquito elevadas a comparación del año pasado, por ejemplo, las propiedades están bajando y continúan bajando, a menos que no sea, claro, una construcción totalmente nueva que vaya a ser entregada en el 2024 o 2025. Pero también pueden contar con la página de Latin Lending, donde ahí pueden calcular las hipotecas, calcular los pagos, etcétera. Erika, ¿cuál es el WhatsApp del doctor? Bueno, yo estoy... Acabo de agregarlo en el chat, 786-942-1499. Gracias. Con el +1 adelante, ¿no? +1. Ujú. Aunque en realidad creo que el mejor método es el email, porque a veces no se puede hablar, pero sí se puede contestar tipeando, ¿no? Indudablemente me tienen a mí, tienen a todo el equipo. Como todos saben, Erika es nuestra coordinadora ejecutiva y cualquier pregunta, si yo no estoy disponible, que es muy raro, siempre está el equipo y el doctor cuenta con también sus paralegales que se llaman Barbie y la otra señora se llama Alba. Así que todos hablan español y es un equipo bastante completo el que tenemos en las oficinas de acá de Business 101. Bueno, ahorita yo estoy ya en casa, pero sí la oficina está abierta para todos ustedes. Vamos a tener pronto visita de 2 o 3 personas que ya me han confirmado que vienen y les doy la bienvenida a todos para que nos visiten y puedan aprender un poquito más aún y conozcan al equipo. Y bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que usted tiene una agenda sumamente apretada, pero sí le vamos a tomar la palabra para que en una nueva ocasión nos enseñe un poquito de cómo interpretar un paquete de closing, el closing disclosure, para que aún más se incremente lo que es la confianza y la claridad. No hay que tener ese Con miedo gusto. de decir que le digo a mi cliente, ahí tienen al doctor, él mismo lo ha dicho, así que chicos y chicas, a vender, porque en este momento es momentos de compradores. Entonces, nuevamente les doy gracias, doctor, por su participación. Gracias a todos ustedes por haber concurrido a una hora más antes de lo que normalmente lo hacemos, sino que ya nosotros hemos adelantado una hora, bueno, no nosotros, el país ha adelantado una hora para que podamos trabajar un poquito más aquí, los Estados Unidos. Así que no, estoy bromeando. Pero sí, efectivamente aquí son las 8:15, así que... Y yo voy a otro cada vez- compromiso, puede. Sí, doctor, disculpe que me estoy No, tranquilo. alargando. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de mucha información y cualquier pregunta que les haya quedado, no duden en mandarle un email o un texto a nuestra coordinadora, Erika, que ella ciertamente se lo va a hacer llegar al doctor. Para aquellos que no la conocen, Erika Salas es no solamente nuestra coordinadora ejecutiva, sino es nuestra directora de marketing. Estamos sumamente halagados de poder contar con su valiosa colaboración. Y bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente, Buenas noches a muchas todos. gracias. Y a Gracias. vender. Paz y bien para todos. Buenas noches. Gracias.